darle paso al profesor, al doctor Mercado, Jorge Mercado Mondragón. Él es licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, maestro en Ciencias y especialista en Desarrollo Rural por el Colegio de Posgrado. Es doctor de Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por la Universidad de París, I en Francia. Forma parte del grupo de Sociología Rural del Departamento de Sociología de la UAM. Trabaja temas relacionados con el campo mexicano, en especial la migración y cambio cultural e identitario en zonas indígenas. Actualmente incursiona en temas de género y diversidad sexual en zonas rurales e indígenas de nuestro país. Formó parte del Círculo Homosexual Mariposas en los años 80 del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria. Ha coordinado libros y revistas concernientes al campo mexicano y tiene publicados artículos diversos sobre la temática migratoria, el desplazamiento interno forzado y la diversidad sexual. Es profesor de tiempo completo en el Departamento de Sociología de la UAM, Azcapotzalco. Muy probablemente profesor de algunos y de algunas compañeras que están aquí. Démosle la palabra al doctor Jorge Mercado Mondragón. Muchas gracias. Tenemos el tiempo prácticamente encima. Entonces voy a ser muy breve en la presentación. Yo quería hacer una reflexión con ustedes acerca de una pregunta muy simple que me planteé antes de hacer la presentación. Y era justamente cómo se distribuía el dinero, los ingresos de este país, de este estado, en relación a las zonas indígenas de nuestro país, ¿sí? Y encontré con algunos de los alumnos que me ayudaron, pues estamos muchísimo, y encuentro que en las políticas públicas para este país prácticamente no se invierte un solo centavo, ¿no? Y entonces me di a la tarea de meterme con responsabilidad, porque digo, pues no hay políticas públicas para la diversidad sexual en zonas indígenas, y habría que responder esa pregunta, y la pregunta es ¿por qué el Estado mexicano no proporciona un solo peso para las comunidades indígenas, y mucho menos si se trata de comunidades donde existen lesbianas y homosexuales? Realmente es triste ver que las zonas están prácticamente invisibilizadas, y me permití poner este mapa, ¿no? Yo les pido a mis compañeros de mesa, ¿no? Compañeras, en la ayuda a la reflexión, porque encuentro que prácticamente no hay nada. Entonces, desde aquí estamos, ¿no? Bueno, ahí están las regiones indígenas de nuestro país, ¿no? Es la distribución en las cuales se asientan estas poblaciones. Como ven, están distribuidas a lo largo y ancho del país. Se centra fundamentalmente en el sur-sureste, ¿no? Y lo pongo aquí porque uno de los argumentos del Estado es que debido a la distribución geográfica de las comunidades indígenas es prácticamente imposible llevar cualquier cosa de política pública a estas zonas, ¿no? Efectivamente, como ustedes ven, las comunidades indígenas se asientan en las zonas más agresivas del país. Realmente a veces es difícil llegar, pero no creo que sea un elemento fundamental para decir que, como están distribuidos de manera bastante anárquica, pues no podemos distribuirles un solo quinto, ¿no? Y en ese sentido yo me di la tarea de buscar dónde se asientan fundamentalmente las comunidades indígenas, y encuentro sorpresivamente que la ciudad que más tiene indígenas a nivel nacional, concentrada, es justamente Yucatán. En Mérida existen aproximadamente 250,000 indígenas, lo que es solamente en la ciudad. Otra ciudad donde hay una población indígena muy importante es en Chiapas, es en Chenaló. Existe una comunidad de más de 80,000 personas, ¿sí? Si lo vemos bajo esa distribución, encontramos que efectivamente serán 5 o 6 entidades donde se localiza fundamentalmente la población indígena de más de 30,000 habitantes, ¿no? Entonces yo preguntaría a la mesa, ¿es cierto que la distribución geográfica sea un impedimento para llevar política pública? Creo que no es el caso, ¿no? Por ahí dejo la pregunta para las personas que me hicieron, mis colegas, ¿no? Ahora, ¿quiénes son en esa distribución? Mayoritariamente, si avanzamos un poquito aquí, encontramos que el mayor número el número de indígenas que hay a nivel nacional son 12 millones, ¿no? 25,000 personas indígenas que habitan en nuestro país, lo que constituye el 10% de la población. Es decir, México tiene el 10% de la población indígena, lo cual no es nada, ¿no?
¿Quién o dónde se concentra mayoritariamente la población? Pues tenemos que, una gráfica, ¿no? Es Oaxaca, ¿no? Es el estado donde mayormente se concentra la población indígena, seguida de Chiapas, Veracruz, Estado de México, Yucatán, Puebla, Guerrero y Hidalgo, ¿no? En esos 5 estados se concentra tan solo, o más bien, el 75% de la población indígena de nuestro país, ¿no? Entonces, hay 623 municipios indígenas, ¿sí? A nivel nacional, con población indígena. Ya hemos dicho que mayormente en Chiapas, ¿no? Hay 68 lenguas indígenas en nuestro país. La mayoritaria es justamente la lengua náhuatl, ¿no? Y aquí me da atención porque históricamente se ha dicho que los náhuatl son las comunidades indígenas donde desde el origen de esos pueblos son hasta cierto punto homofóbicos. También quisiera ponerlo a cuestión de la mesa, ¿no? Sí, efectivamente, los náhuatl son los pueblos que históricamente han sido homofóbicos, ¿no? Yo quisiera partir de una cita, por favor, voy adelante, ¿no? Que dice lo siguiente, ¿no? Más adelante. Sí. Y que me encuentro yo en mis investigaciones, ¿no? Esto lo dice un indígena, ¿sí? En los pueblos indígenas es muy difícil ser gay, pero es más difícil de lograr que te acepten, ¿sí? Otro testimonio. Imagínate que además de que nos digan indios, digan que somos maricones o pervertidos, ¿no? Estos dos son testimonios que yo encontré documentados en la literatura, ¿no? Y bueno, hay una autora que menciona lo siguiente: el hueso de las comunidades indígenas no valora positivamente la diversidad sexual. La cultura patriarcal y el machismo exacerbado suelen ser factores de alto riesgo para las personas LGBTQI. Ahí faltó la Q de queer y la A de asexual, que ya se está diciendo, pero yo le preguntaría a Raúl que ahora ya hay una forma de ser LGBT más, que es un consenso ya, para abrir todas las demás, ¿no? En ese sentido, esas personas están invisibilizadas, ¿no? Y hay una reportera, Gabriela Rodríguez, en la jornada publica lo siguiente: al amparo de usos y costumbres, se siguen violando derechos humanos de las mujeres y de la comunidad LGBTI. Hay venta y comercialización de mujeres, matrimonios arreglados de menores, violencia conyugal y hacia orientaciones sexuales diversas, exclusión de bienes patrimoniales y puestos en el poder, ¿no? Cosa contraria, porque efectivamente, como decía Raúl y Oscar, hay un elemento importante que es la autodefinición de cómo se definen desde las comunidades mismas, y es muy diferente a las definiciones que vienen del exterior. Entonces, un elemento importante es como que llama la atención a ambos, es justamente que debemos de operar con las autodefiniciones que se hacen justamente desde las comunidades indígenas. Hasta aquí tenemos alguna reflexión. Quisiera que ustedes dialogaran conmigo en ese sentido, ver qué ocurre, qué pasa, por qué no hay un solo quinto para esas comunidades. ACNUR dice lo siguiente, porque es importante, ¿no? ACNUR menciona que es importante entender, ¿no?, en términos generales, los contextos legislativos, sociales y culturales en las personas LGBTI viven, para enmarcar mejor los desafíos y éxitos en la realización de los trabajos de protección centrados en las personas LGBTI. Eso lo dice ACNUR, que es una agencia de la ONU para la protección justamente de los bloqueados y los desplazados. Entonces, ¿ya algún comentario al respecto? Por favor. Sí, bueno, yo ya tengo muy poco tiempo, ¿no? Entonces, nada más atendiendo a la pregunta que sugiere el doctor Jorge Mercado, yo lo que he visto en trabajo de campo especialmente es que el problema de las categorías y de las identidades cercena mucho a las comunidades. Digamos que hay comunidades que no necesariamente tienen esa expresividad de la sexualidad como la podemos tener en el ámbito urbano, y que por consiguiente las autodefiniciones y las identidades sexogenéricas son problemáticas para las comunidades, porque para ellos no es necesaria una autodescripción y una ontología del ser a partir de una idea de la identidad sexogenérica, y habrá otras formas de pensarlo, de vivirlo, de socializarlo, como un poco lo que yo veo en la cuestión de las danzas, ¿no? Ahí para ahí hay procesos más bien identitarios que no necesariamente se autoescriben con un discurso, una identidad definida o planteada. Yo creo que ahí está un tanto el problema, ¿no? De que a veces estas categorías en las comunidades han sido problemáticas. Y en la actualidad, por ejemplo, en el pueblo donde yo estoy trabajando,
el hecho de que se haya integrado o que se haya apropiado la identidad gay o homosexual, entonces ya muchos hombres no quieren bailar la danza de la mascarita porque van a pensar que son gays. Y antes no pasaba eso, ¿no? Pasaba que en las fiestas los hombres podían beber y que estaban en el jolgorio de la fiesta y pasaba lo que pasaba entre ellos, ¿no? Sin necesidad de exprimir su identidad, ¿no? Y yo creo que ese es el problema. Por eso hace un poco de eso, énfasis justo en la idea de la individualidad, ¿no? Como al final de cuentas estos marcajes, estas distinciones que son exclusivamente occidentales, pues llevan una idea del marcaje del individualismo, que en las comunidades no existe, ¿no? Y creo que esa es una problemática justo de las comunidades, porque las comunidades tanto le dan valor a lo individual, pero también la individualidad tiene un sentido colectivo. Y creo que ahí está el problema. Y con respecto a la política pública, justo también está ahí, y creo que podría yo estar en contradicción con lo que dice Gabriela Rodríguez, en el sentido de pensar que justo estamos buscando gays y lesbianas en pueblos donde hay otras potencialidades, hay otras formas de pensarse. Y creo que la cuestión de pensar que lo que se está usando es el concepto de usos y costumbres, ojo, y mucho cuidado, ahorita estamos viviendo unas elecciones que el PDI está criminalizando justo los usos y costumbres en todo el planteamiento que tiene contra Ernesto Lazargado, contra las policías comunitarias. Me parece que ahí es muy problemático pensar que al final de cuentas los usos y costumbres son el basamento que permiten estas diferenciaciones. Creo que habría que pensarlo más en otras dimensiones que tienen que ver con la sedimentación histórica, política, social, y no necesariamente con que los usos y costumbres se han convertido en una especie de impunidad política, ¿no? Nada más para contestar rápido, a lo mejor hay que pensar muchísimo. Gracias por la detonación, Jorge, hiciste una investigación impresionante y habrá que darle mucho mayor realce a todo esto. Además de que también en las elecciones que estoy haciendo, resulta que hay dos secretarías de la diversidad sexual, una es de Morena y otra es del PRD. ¿no? Es lo que yo encuentro. Históricamente, las muchas que nos decía Raúl ya tenían una secretaría, pero es a partir de esas secretarías que no hay en la agenda pública de esas dos secretarías, del PRD y de Morena, una sección para el trabajo de los pueblos indígenas. ¿sí? Por lo tanto, ya vuelvo a lo que dice Roberto Bautista, ¿no? La existencia de dificultades de atención en materia de educación para la sexualidad y difusión de las poblaciones indígenas homosexuales sigue siendo un tema pendiente en la agenda pública. ¿Qué opinas, Raúl, al respecto? Puede ser rápido. Muy rápido. En cuanto a las definiciones, Núñez Noriega apuntaba que él trabajó en el norte y estaba con una persona que fue al nacer asignado como varón y se vivía como masculino, ¿no? Entonces le preguntó, oye, entonces tú eres heterosexual, y la persona del sur le dijo una grosería. Dijo, no, yo no soy, no. Y para empezar es esto, o sea, la gente no tiene por qué saber definiciones. Incluso quienes tienen una práctica, y regreso a lo que planteaba, más bien el debate es epistémico, ¿no? El debate es epistémico, ¿desde dónde lo vemos, no? Desde dónde vemos esta situación. Y en esta situación, yo podría argumentar que quizás sería importante reflexionar en lo regional, centro, sur, norte, como para partir y empezar a ensayar en el pasado que tenemos, ¿no? Mesoamericano y areoamericano, que también se repercute en cuanto a usos y costumbres y en la diversidad, ¿no? Eso sería importante como tocarlo, ¿no? Porque a excepción de algunas zonas del Istmo, entre ellas Juchitán, la mayoría de población diversa, indígena y campesina es discriminada, ¿no? Ese es un hecho. Hay fuertes niveles de migración, ¿no? La mayoría de personas campesinas e indígenas migran a las ciudades, ¿no? Dejan su identidad, ¿no? Tengo yo bastante trabajo que habla de esto. Y en este sentido, las personas que abiertamente dicen yo pertenezco a una disidencia en Occidente o no en Occidente, regularmente la mayoría de ellas no viven de los recursos, pero del activismo más allá. Más allá, o sea, el dinero del Estado les llega a partir de proyectos que hace el Estado, no que el Estado dé, y creo que ese es un punto importante por analizar. Y bueno, también en relación al poder de enunciamiento. LGBT+, preguntamos y decimos nosotros, cuando más es menos, leyes de la tautología, si yo hago un coloquio y digo, estudios de género, hombres más, ¿qué sería?
¿no? Yo creo que es interesante, ¿no? Porque dentro de ponerte y más, es decir, es transexualidad y tiene que ver con política y tiene que ver con un perfil académico que dice lo trans solamente tiene que ver con lo genital, no nos interesa lo transgénero ni lo travesti, ¿no? Y eso tiene que ver con un debate que nosotros, al menos yo no estoy de acuerdo en que se ponga más, porque más es menos, ¿no? Yo no sé cómo estamos de tiempo por ahí. Pues ya estamos y media. Bueno, entonces, pues ni modo, agradecemos muchísimo la presencia de ustedes. Sigue una presencia muy importante, que no es menos, es el eje rector de la mesa, ¿no? Que es los derechos humanos en la diversidad sexual y género, de Rubén Alberto Furiel, no sé si está por ahí, ¿no? No es un tema menor, son justamente los derechos humanos. Si no está, bueno, pues entonces daremos una reflexión final por parte de Juan Ramón. Yo quisiera anotar justamente esto, ¿no? Que yo encuentro y coincido con el autor que trabaja en derechos humanos de VIH en comunidades indígenas, y él dice lo siguiente: hay una escasez producción sociológica y antropológica, ¿no? Concepción de mis colegas, obviamente, ¿no? En temas culturales como ya no digamos la diversidad sexual, sino la sexualidad de los pueblos indígenas. Y lo anterior se debe, según esos autores que yo comparto, ¿no? A una academia moralista y homofóbica, a un marxismo ortodoxo que con muchos años predominó en la academia, donde se pensaba a las y los sujetos como seres asexuados, y donde la diversidad sexual ni siquiera asomaba al análisis. Hay un planteamiento segundo, por favor, interrumpa cuando llegue el siguiente ponente, ¿no? Es un esquema racista que piensa que las sociedades y costumbres indígenas están más cerca de la naturaleza y por lo tanto su sexualidad es siempre natural, ¿no? Lo que supone entonces una heterosexualidad obligada o de facto. Eres indígena por fuerza de necesidad sexual, porque en los indígenas no hay diversidad sexual, ¿no? Segundo planteamiento, los y las indígenas son como niñas y niños que no saben lo que quieren, qué es bueno para ellos. Además, los niños no tienen sexualidad, sujetos asexuados, ¿no? Las comunidades indígenas, y como producto de los usos y costumbres y los sistemas de cargo, que suponen sistemas normativos en extremo rígidos, no es posible que existan homosexuales y lesbianas, dado que son sistemas fundamentalmente heteronormativos. Y C, entre los pueblos indígenas existe casi por definición costumbres machistas, misóginas y homofóbicas. Si no ha llegado el ponente, pues pido una reflexión a mis colegas en torno a esto. No sé si hay alguna. Sí, una de las cuestiones que se ve que sería importante analizar, al menos yo lo he visto en comunidades campesinas indígenas y no, es el hecho de cómo en sociedades donde no es aceptada la diversidad, cómo se tratan los cuerpos diversos, ¿no? Se tiene la idea de que se vive una masculinidad hegemónica donde el hombre se tiene que desahogar, no importa cómo lo haga, ¿no? Y se piensa, por etnografías, por entrevistas que he hecho en población diversa, que el infante diverso es el que se usa, ¿no? Ya ahí está la culpa. Aparte de que, ¿no?, del costo social, él seduce, ¿no? Y eso es bastante interesante de analizarlo, porque por una parte se hace uso de estos cuerpos, ¿no?, de los cuerpos infantes diversos, principalmente gays y trans, ¿no? Y por otra parte se les expulsa y se les violenta en sus comunidades, en la mayoría donde no son aceptados, ¿no? Entonces creo que esto también nos lleva a un debate bastante interesante, y coincido con los dos ponentes, el hecho de que en Occidente se vive más un individualismo, ¿no? Un individualismo diverso, ¿no?, que también repercute en el activismo político, ¿no? Por eso es muy diferente el activismo que hacen en comunidades étnicas, ¿no? Es interesante en algún momento hablar, hay estudios muy buenos en Yucatán, ¿no?, con dos trabajos bastante buenos de cómo se activa. Marinela habló de los muches, y ella argumentó hace un libro que se llama Caminos Inciertos de las Masculinidades, cómo se volvieron activistas y cómo fueron perfilando los rumbos, ¿no? Creo que es interesante hacer trabajos desde la antropología, desde lo social, desde la sociología, para implementar más. Y tengo algunas otras cuestiones, pero ya lo dejaré. Quizás más rápidamente preguntarle a Raúl y a Oscar, ¿no? La ENA tiene un baño sin género, ¿no? Ya ellos tienen la posibilidad. Estamos planteando también para la UAM la existencia de un baño sin género,
por todo lo que hemos dicho y hemos escuchado esta mañana, ¿cuál es tu experiencia, Raúl y Oscar? En ese sentido, ¿es una demanda central, no es una demanda? ¿Por qué un baño sin género, etcétera? Muy brevemente, porque creo que ya llegó el ponente. ¿Anda de tiempo? Bueno. Y yo nomás que también regresando a la pregunta anterior, antes de los baños, género, quería retomar un tanto lo que se ha dicho en la mesa desde la introducción de Juan Ramón, el trabajo de Real, de Raúl, tu trabajo, y justo es pensar cómo los lentes que estamos utilizando para ver estas cuestiones, ¿no? Y creo que ahí hay una problemática muy fuerte porque tampoco nos estamos poniendo de acuerdo, no hay una dispersión, o sea, de por sí hay una negación, como tú lo dices aquí en esta conclusión, de poder, son temas recientes, ¿no? Y luego traemos estas incorporaciones occidentales que también tenemos que descolonizarnos, ¿no? Porque al final de cuentas tenemos que ver las posibilidades que hay en los pueblos. Si bien podemos reconocer que en los pueblos hay también, no podemos generalizar que los pueblos indígenas son de determinada forma, ¿no? No es lo mismo aquí que allá, ¿no? Los pueblos originarios tienen una complejidad y una diversidad que siempre están asombrándonos con sus capacidades de dialogar, de hacer la política, de generar otras percepciones de la realidad que no necesariamente podemos tener a generalizar como si son machistas o de tal forma, no sé si costumbres son lo peor. Y yo creo que por ahí dejaría mi reflexión que justo los pueblos originarios están en el mundo, están en la actualidad, no son esos fósiles y esos mundos esencialistas con los que siempre se han mirado, con los que en cierta medida el proyecto de nación los quiso negar, ¿no? Yo creo que al contrario, yo lo que veo en los pueblos donde hay estas posibilidades, no digo que hay pueblos donde evidentemente hay chicos desplazados por su orientación sexual, lo que yo siento es que justo me interesa ver en los donde hay otras potencialidades, donde las propias comunidades nos pueden dar otras lecciones de aprender, ¿no? Y de pensar nuestra propia relación con el género y la sexualidad. Pienso, por ejemplo, en este pueblo que yo vi específicamente, ¿no? Como hay un proyecto que no es necesariamente ante el Estado, que es un proyecto de pervivencia de la tradición, de su lengua, de su concepción del mundo. Y luego pensaría para los baños en esta universidad y en todas las universidades. No sé si a nivel político sea un baño potente para poder replantearnos otras cuestiones. Yo pensaría más que viendo las graves y severas complicaciones que tenemos a nivel de la violencia estructural que se está viviendo entre los jóvenes, especialmente con el tema y de lo que hablaba Juan Ramón hace un principio sobre la homofobia, los crímenes de homofobia, pero también pensar en el feminicidio. El feminicidio es uno de los problemas más graves que tenemos en este país. No los políticos lo están edulcorando, lo están tapando, no le están dando esa visibilidad. Yo no sé si al final de cuentas estas señales de feminicidio no nos están hablando que al final de cuentas nos toca justo pensar en la sexualidad y el género como cuestiones que tenemos que reaprender, criticar nuestras propias identidades, pensar nuestro propio lugar del mundo. Y no sé si el baño sea tan potente en ese sentido para poder transformar esas realidades, como por ejemplo en la universidad, en esta universidad está el eje transversal del género de la educación. ¿Estamos pensando o no lo estamos pensando, no? En la UNAM ahorita es urgente, por ejemplo, lo que está sucediendo en la UNAM, 3 chicas desaparecidas, una muchacha muerta en un feminicidio, y la rectoría se negó a verlo en un principio como un feminicidio, y a pesar de que la UNAM tiene protocolos de género, que tiene todo un proyecto ahí, no está funcionando. ¿Qué está pasando? Yo creo que tendríamos que preguntarnos, sí, además de que sí, el baño podría ser un gesto político importante, pero pensar más allá de eso, pues, justo pensar en las potencialidades que tenemos y todo lo que tenemos que resolver aún con cuestiones de género, ¿no? Que no se van a resolver a bote pronto por el Estado ni por políticas públicas, sino cómo nos estamos pensando y situando. Por eso yo hablaba un poco que el problema de la individualidad y la identidad nos segrega, ¿no? Y no estamos viendo las broncas que tenemos en común. Sí, es muy importante visibilizar nuestras diferencias, sí es muy importante visibilizar nuestras identidades, porque históricamente han sido segregadas, han sido oprimidas. Pero también creo que considerante trascenderlas y ver más allá de eso y pensar en lo que tenemos en común y lo que podemos transformar en común, y especialmente con esta violencia que actualmente vivimos en estas cuestiones. Ese sería mi punto de vista. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, yo creo también, antes de un concepto básico, yo creo que pensar
la cuestión étnica desde una homogenización es fatal, ¿no? Hay una diversidad y una riqueza de cada pueblo indígena, cada pueblo indígena tiene sus formas particulares, y por eso yo decía hace un momento, hay que partir en cierta medida de las autodefiniciones y de las realidades locales y no tender a una homogenización que tanto ha dañado a las comunidades indígenas, ¿no? Juan Ramón. Sí, yo nada más quisiera apuntar una cuestión que me parece a mí fundamental, porque no podemos hacer un análisis sociológico de la sexualidad de los pueblos indígenas sin colocarlos dentro del marco en el que se encuentran socioeconómicamente. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de esos 12.8 millones de indígenas que poblan nuestro país, estamos hablando de ese margen importantísimo de una población que se encuentra en el 58%, que está calificado como de pobreza extrema. O sea, a final de cuentas, lo que tenemos que decir es que la tutela que el Estado ha ejercido de manera violenta sobre los pueblos indígenas es una tutela que está silenciando todo lo que los pueblos indígenas en sí mismos representan. Y hay que decirlo claramente. O sea, para la educación y la formación social que recibe la inmensa mayoría de las y los mexicanos es una educación racista. O sea, es una educación en donde se considera a los pueblos indígenas como ese patrimonio de folclore del país, pero no como un sujeto político con derechos. Eso es una cuestión que tenemos que dejar clarísimo. Y si los derechos de los pueblos indígenas son ninguneados, el derecho a su territorio, el derecho a su identidad, el derecho a su cultura, imagínense lo que va a pasar con estos pueblos cuando se reclame a sí mismos sus derechos sexuales, su derecho a una identidad sexual. Es algo que definitivamente siempre está con la mira y el catálogo de Occidente. Siempre están o calificados o catalogados por Occidente y en el terreno práctico, en el terreno pragmático de la política social, son meramente símbolos folclóricos. Cuando pensamos nosotros en pueblos indígenas, no estamos pensando en una raíz ni en una identidad, ni nos plantea a sí mismos replantearnos, o sea, de qué manera desaprender lo aprendido, porque estamos educados por Occidente. ¿De qué manera podemos volver a plantearnos una cuestión que parta necesariamente, y no estoy hablando ni voy a hacer de los indígenas un mito, simplemente es un sujeto político concreto, diverso? Hablar de pueblos indígenas, estamos diciendo, es hablar de pueblos indígenas con una diversidad cultural, sexual, política, etcétera, de manera que no podemos unificarnos bajo un criterio. Pero lo que sí me parece interesante es que también tenemos que colocarnos dentro de una postura política en el que son el sector más olvidado, el más pobre, el más arrinconado y el más ninguneado de los planes y programas políticos de los partidos de derechas y de izquierdas. Eso es clarísimo. Entonces, concluyo con esto de que sí me gustaría, por ejemplo, que nos replanteáramos la idea, por ejemplo, de desaprender, volver a plantear desaprender lo aprendido. En esta universidad, en otras universidades, sería muy interesante que nos preguntáramos en qué fundamentos están consolidados nuestros conocimientos, si son la inmensa mayoría. A ver, no voy a calificar después de esto como una actitud ultra, ¿no? Pero de qué manera están nuestros conocimientos cimentados en una realidad propia nuestra, que parta de nuestras culturas y de nuestros orígenes, y no necesariamente de conceptos eurocentristas en los que nos han llevado de alguna manera a poder desperdiciar la riqueza político-cultural y social que tiene nuestro país. Sí, mira, la reflexión final, ahí está el mapa, ahí están las comunidades indígenas de este país, ¿no? Yo agregaría lo que decía Juan Ramón, el profesor, no solamente por los partidos políticos, sino también por la academia, ¿no? Los académicos y las académicas hemos sido parte de este ejercicio de negar esta realidad. Vean el mapa, vean la zona geográfica, es la existencia de las comunidades indígenas. Y yo terminaría justamente con la reflexión final antes de darles la palabra a ustedes, ¿no? Las anteriores representaciones repercuten en la casi inexistencia de
de políticas públicas que proporcionen a esta población elementos que les permitan una mejor inserción y acceso a los sistemas educativos, de salud, seguridad social, el derecho al trabajo, a una vida libre de violencia y discriminación, y los anteriores elementos pilares básicos en la elaboración de políticas públicas, ¿no? Ahora, sin más, pues les paso la palabra a ustedes. Si hay alguna pregunta, tenemos el derecho a 3 preguntas de ustedes para que las podamos responder. ¿Ninguna pregunta? Reflexión, comentario, comentaras, críticas. Ya María Castro, por favor. Bueno, que yo creo que tenemos que tomar conciencia que la globalización neoliberal postmoderna tiene como uno de sus propósitos el acabar con las poblaciones indígenas, el genocidio de las poblaciones indígenas, no de manera, no por una guerra convencional, eliminándolos a través de armas, sino a través del desplazamiento de sus territorios, de quitarles el agua y que no puedan regar sus tierras, hasta el agua potable se las quita, la talación de los árboles y, por supuesto, el crimen organizado. El crimen organizado tiene uno de los propósitos que es permitir la entrada de las transnacionales de la minería, principalmente canadiense, para poder aterrorizar a las poblaciones y apropiarse de los territorios. Si no vemos esto, creo que es muy difícil entender qué es lo que está pasando con las naciones indígenas, que yo creo que deben llamarse naciones, no nada más grupos étnicos, llamarse naciones, y debería de llamarse un estado cultural y multinacional, porque somos muchas naciones dentro de la. Muchas gracias. Pues si no hay una reflexión, damos por, bueno, sí, adelante. Bueno, hay una aquí y otra allá. Primero tú si quieres, adelante. Sí. Sí, bueno, yo, referente a lo último que dijo el maestro Manuel Martínez, esa frase me gustó mucho, de desaprender lo aprendido. Y yo diría que con H y sin H la palabra, porque está como bastante interiorizado, sobre todo el lenguaje, pienso yo. Por ejemplo, que está fundado, es una epistemología patriarcal, pues está totalmente fundada en el patriarcado. Tan solo el lenguaje. No estaba yo leyendo apenas sobre la palabra de sororidad, el concepto de sororidad, que me pareció súper interesante porque pues el concepto de sororidad es como una especie de fraternidad, ¿no? Pero ¿por qué no decir fraternidad entonces? Y tiene que ver con la construcción epistemológica de la palabra, ¿no? Porque fraternidad viene del masculino, del fray, que es un hombre, ¿no? Y entonces sororidad viene del femenino sor, que era, bueno, en términos religiosos, ¿no? Y entonces es una fraternidad femenina. Y eso es fundamental, o sea, el lenguaje es un transmisor de significado y de símbolos. Y lo que no se menciona no existe para nosotros. Entonces, a mí me parece fundamental hacer mención en todo momento, sí, al género, porque, pues, como ya lo dije, no se menciona, no existe. Y si no nos mencionan a las mujeres históricamente, pues no existimos, ¿no? Y no solo, bueno, yo hablo desde el punto del partido feminista, pero también a la tanta diversidad de lo que hemos hablado en este taller. Gracias. Sí, bueno, a mí me parece que estos temas son muy puntuales, sobre todo en nuestra época de generación, donde abundan los memes, donde son objeto de burla las personas de raza más oscura, de raza morena, incluso las de raza negra, que son más utilizadas. Me parece que estos temas, estos foros tienen que ser más, tienen que abrirse a más espacios, sobre todo porque hay bastante, se usa bastante los pueblos indígenas y los pueblos originarios como tema de burla, ¿no? Como si fuéramos ajenos a ellos, cuando en realidad le debemos bastante a la cultura negra y a la cultura indígena. Yo creo que pues bastante de nuestra cultura, de nuestra forma cultural, porque creo que es una raíz y no podríamos ser lo que somos, ¿no? Y pues bueno, creo que estos foros me parecen bastante puntuales. Nunca había pensado quizás un poco en la parte de la sexualidad. Puede ser como bastante tabú hablar de la sexualidad, además de pueblos indígenas, pero pues creo que... ¿De la diversidad? De la diversidad sexual, perdón. Más de pueblos indígenas que pueden ser como tabú. Pero pues me parece bastante interesante, me gustaría seguir como hablando de estos temas y pues que se siguieran abriendo este tipo de foros, porque
porque creo que es un tema que se está hablando y hablando hasta que deje de ser. Sobre todo pues, en nuestra sociedad y en nuestro tiempo. Podría pensarse que con la información estamos más informados, pero al parecer estamos más desinformados. Y pues bueno, solo quiero agradecer a todos. Al contrario, yo déjenme decirles que ya contamos con la presencia de María Castro. Ella fue fundadora del movimiento lésbico de este país y fue una de las primeras, ¿vale? No sé si está de acuerdo conmigo, en traer la atención a los grupos indígenas. Desde los años 80, ella fue una luchadora que llamó la atención a este hecho y qué pasaba con las comunidades indígenas y pues sin más, yo creo que la invitamos a la mesa. Creo que no ha llegado el otro ponente, si María Castro, te invitamos al panel que pases con nosotros. Los y las invito a que se queden, quizás valga la pena interactuar o que quieran estar, ¿no? Y entonces, María Castro, pues por favor pasa al podio, ¿no? Si ustedes se quieren quedar adelante, ¿no? Y déjenme decirles que tenemos el privilegio de contar con dos de los fundadores del movimiento homosexual en México, que es María Castro por un lado, y por el otro lado, Juan Ramón, ambos del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, y María Castro del grupo OICABE. Entonces, pues sin más, le doy la palabra a María Castro, insisto, una de las fundadoras del movimiento lésbico de ese país, y nos va a hablar sobre cuestiones de feminismos lésbicos y su experiencia desde su participación personal en el movimiento homosexual mexicano. Insisto, una de las fundadoras de este movimiento y de las primeras, como ya mencioné, en llamar la atención justamente a la cuestión indígena desde los años 70 y 80. Sin más, le doy la palabra a María Castro y agradezco que esté presente. Ella les pasaba a esta universidad, que fue su casa de estudio, porque ella también trabajó en la UAM y creo que aquí otra vez. Bueno, fui trabajadora de esta universidad administrativa, no académica. Para mí su principio político es el no ser intelectual. O sea, el ser intelectual es una postura política en ese sistema y yo me pongo totalmente a ello, ¿no? Aunque pienso que la militancia política revolucionaria implica las dos cosas, la teoría y la práctica, y el análisis teórico lo tenemos que hacer para entender la realidad, pero para actuar, no para quedarnos nada más en el nivel del entendimiento y las estadísticas mentales. Entonces, me habían dicho que es la Feria del Libro. Entonces traje un libro que fue la primera publicación que hicimos las lesbianas en toda Latinoamérica desde una perspectiva política. En el encuentro de lesbianas feministas latinoamericanas y del Caribe de 1987. Es la primera publicación, digamos, política, de análisis político de las lesbianas, porque ya habían otras que eran de poesía y de novela. Pero esta es la primera política, ¿no? Entonces las quise demostrar en el contexto de esta feria del libro. Esa es una. Dos, este año se celebran el 40 aniversario de la salida a la luz pública del movimiento de lesbianas y homosexuales en México, este año. Y se va a realizar, bueno, un evento en el Museo de Memoria y Tolerancia. Bueno, de hecho hay tres. Hay una en el Museo de Memoria y Tolerancia que está en Juárez, desde al monumento a Juárez, ¿no? Hay otra que es el Centro de la Imagen, está haciendo un recorrido histórico de tres personajes históricos, uno de ellos homosexual, ¿no? Que fotografió varios de los eventos que fueron hechos en ese país en los 80, y una tercera más que es el centro de, no sé si recuerdan ustedes que se hizo en el Estanquillo, una exposición que se llamó Abra esa puerta, se vuelve itinerante y entonces ahora está en Oaxaca. Entonces hay tres exposiciones en el marco de los 40 años. En ese marco es muy importante recordar, y siempre lo he enfatizado, que el movimiento tanto homosexual como de lesbianas surgimos en la izquierda, con la izquierda y con integrantes militantes de la izquierda. Ahí surgió el movimiento homosexual y el movimiento de lesbianas. Y esto se ha omitido por muchos investigadores e historiadores
que hablan como si el movimiento gay hubiera aparecido así como de la nada, por la pura conciencia, y niegan esa parte de la historia que yo recupero especialmente porque fue un movimiento político de izquierda con una postura socialista revolucionaria por parte de las 3 organizaciones que conformamos en ese momento el movimiento, el CGH, que es la Coordinadora de Grupos Homosexuales. El CGH estuvo compuesto por Lambda, grupo de homosexuales, hombres y mujeres homosexuales, grupo FAR, básicamente de homosexuales, y grupo OICAB, de lesbianas, del cual fui cofundadora. Estas 3 grandes organizaciones conformaron la Coordinadora de Grupos Homosexuales, que salió a la luz pública el 2 de octubre de 1978. Esa fue la primera salida que tuvimos como movimiento político socialista. Ustedes podrán revisar la literatura de estas 3 organizaciones y podrán ver los planteamientos teóricos que había. Nada que ver con el mercado gay actual. Nada que ver, es otra cosa. El movimiento, tanto de lesbianas como homosexual, de 1978 al 84 y poquito hasta el 86, se planteaba el socialismo sin sexismo y queríamos la revolución socialista y estábamos en pláticas y en acercamientos con los partidos políticos de la izquierda mexicana. Particularmente el FAR y el OICAB estuvimos cercanos al Partido Comunista y Lambda estuvo cercano al PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores Trotskista. O sea, estos acercamientos, fíjense ustedes, no fue con la derecha, los partidos de la derecha, ¿no? O no fue con el PAN o el PRI, fue con la izquierda que se planteaba en ese momento socialista, ¿no? Después cambiaron las cosas. Esto es muy importante entenderlo porque hubo una transformación del movimiento, o más bien dicho, un abandono de los postulados políticos iniciales del movimiento del 78 al 84 principalmente, y después el surgimiento de lo que yo llamo el mercado gay. Así lo llamo, mercado gay. No es un movimiento, es un mercado que está controlado por la industria sexual, no está controlado por la ciudadanía. La ciudadanía hace aportaciones, hace protestas, hace intervenciones, pero quien controla realmente a la sexualidad a nivel internacional es el mercado transnacional sexual. Son los que dictaminan las políticas sexuales y las políticas públicas sexuales, ¿no? Y esto no se quiere ver, y esto se acalla, y esto se oculta, y pareciera que la sociedad civil tenemos incidencia en las políticas públicas y tenemos presencia ya en, digamos, en los diversas esferas del gobierno, en las instituciones, senadurías, diferentes instancias de gobierno, ¿no? Mi postura crítica, y siempre he sido criticada por esto, es porque yo he hablado de que lo que existe después del 86 particularmente es un mercado sexual que nos tiene sujetos y controlados a los seres humanos, ¿no? Y que hay poca capacidad de incidencia tanto individual como grupal. Está muy acotada y muy limitada. No la niego, porque nosotras como lesbianas feministas, socialistas, seguimos en la resistencia y seguimos luchando por una sexualidad consciente, pero vinculada con las problemáticas económicos políticas reales que estamos viviendo en nuestros países. El mercado gay niega toda esa parte, ¿no? Primero niega la historia, ¿no? O sea, como que habla de que existieron unos grupillos por ahí en los 70s que hicieron un movimiento y después vino todo lo del SIDA en el 84 y después surgió el gran mercado gay, ¿no? Como que esa es como la historia, ¿no? Y después ya vino la parte queer en los 90 y después la diversidad sexual en general, después la trans, la cyborg, la BDSM y todo lo que se puedan imaginar. Yo insisto en hacer una reflexión histórica
en relación a que la globalización neoliberal postmoderna, la GNP, globalización neoliberal postmoderna, lo postmoderno hay que metérselo, anexárselo a lo neoliberal. O sea, no hay postmodernidad sin neoliberalismo, ni neoliberalismo sin postmodernidad, ¿sí? El pensamiento postmoderno es un pensamiento netamente neoliberal. Y si lo entendemos qué es el neoliberalismo, podemos entender las políticas sexuales que se están imponiendo por los mercados sexuales internacionales. Personalmente, como lesbiana feminista, trabajo con las madres de las chicas asesinadas en Ciudad Juárez, nuestras hijas de regreso a casa, con las madres de las chicas asesinadas en Chimalhuacán y en Ecatepec, principalmente. Yo trabajo directamente con las madres y los familiares. O sea, yo no veo el femicidio como allá en Ciudad Juárez o las estadísticas como lo ve el Instituto de las Mujeres. No.